Bienvenidos al octavo episodio de nuestro podcast Ayacucho, Camino a la Victoria Impensable. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que probablemente va a despertar el interés de nuestra audiencia, porque tiene que ver con estos sectores no visibles o a los que se les ha dado poca prensa, poca presencia en el proceso independentista, ¿no? Y acá me refiero a las mujeres y a los soldados desconocidos, a los que muchos de ellos soldados de tropa, miles de soldados, algunos que sus cuerpos deben estar enterrados camino a la batalla o probablemente en el campo de batalla, y también a los guerrilleros, ¿no? Entonces estos sectores un poco desconocidos son los que van a ser discutidos en este podcast, en este episodio, con Teresina Muñoz Nájar, que es la experta en mujeres, acaba de publicar un libro estupendo sobre las valientes y que toca el tema de las mujeres a lo largo de la historia del Perú, pero que tiene unos capítulos justamente que van a tomar en consideración a las rabonas, ¿no? Que Flora Tristán va a identificar como las mujeres que van siguiendo a la tropa y que sin ellas es imposible la provisión de alimentos, de recursos, pero también el cuidado, ¿no? La política del cuidado es algo muy importante que no se ha tomado en consideración. Y por el lado de Víctor Arrambide, historiador sanmarquino, con él vamos a discutir otras fuerzas invisibilizadas, como es el caso de la guerrilla, que ya la tocamos en nuestro podcast, en nuestro episodio anterior, pero también la tropa, ¿no? ¿Quiénes conforman esta tropa de miles de soldados que se van a ir uniendo a la gesta libertadora, junto con la guerrilla, ¿no? Entonces, todos estos personajes interactuando nos muestran una energía que va a posibilitar esa independencia y que también abre a la discusión una participación que se requiere, que se demanda en estos momentos tan difíciles por los que estamos viviendo. Entonces, primero vamos a ver la animación y luego los invito a la conversación con Teresina Muñoz Nájar y Víctor Arrambide sobre un tema fundamental sin el cual no es posible entender la complejidad y la necesidad de recursos humanos que nuestra independencia va a demandar. Muchísimas gracias por seguirnos. Las rabonas son las vivanderas de América del Sur. En el Perú, cada soldado lleva consigo tantas mujeres cuantas quiere. Hay algunos que tienen hasta 4. Estas forman una tropa considerable. Preceden al ejército por el espacio de algunas horas para tener tiempo de conseguir víveres, cocinarles y preparar todo en el albergue que deben ocupar. La partida de la vanguardia femenina permite enseguida juzgar los sufrimientos de estas desgraciadas y la vida de peligros y fatigas que llevan. Que un grupo baje al río para instalarse de una vez. Las que cocinan vayan prendiendo la leña y poniendo los peroles. Cargan sobre mulas las marmitas, las tiendas, todo el bagaje. Arrastran en su séquito a una multitud de niños de toda edad. Hacen partir sus mulas al trote, las siguen corriendo, trepan así las altas montañas, cubiertas de nieve, y atraviesan los ríos, a nado llevando uno y a veces 2 hijos sobre sus espaldas. Cuando llegan al lugar que se les ha asignado, se ocupan primero en escoger el mejor sitio para acampar. Enseguida, descargan las mulas, arman las tiendas, amamantan y acuestan a los niños, encienden los fuegos y cocinan. Si no están muy alejadas de un sitio habitado, van en destacamento en busca de provisiones. Florita, querida, ¿cómo te sientes? ¿Qué haces aquí encerrada pegada a ese diario tuyo? Hace unos días estuve en el campamento de Nieto con Althaus y vi a las mujeres que siguen a los soldados. Rabonas, les dicen, son mujeres fuertes, corajudas. Sin ella los hombres del ejército andarían de harapos y muertos de hambre. ¿Y qué hacía usted en el campamento? Tiene sus ventajas ser medio invisibles para los hombres. Nos consideran inofensivas.
confían en nosotras en más de un sentido para bien o para mal. Yo no entiendo de esas cosas, prima. ¿Y qué ventaja tiene entender si ni nos dejan participar, no toman en cuenta nuestros consejos y hasta se burlan de nuestras propuestas? 10 años después de consolidada la independencia y en medio de la primera guerra civil del joven país, Flora Tristán describía en sus diarios el bravo papel de las rabonas, mujeres, muchas veces anónimas, que fueron fundamentales no solo como enfermeras, cocineras y encargadas de la logística de los soldados, montoneros y guerrilleros que lograron la independencia. En algunos casos, estas bravas mujeres tomaron las armas y lucharon como lo hicieron los varones. La presencia de las rabonas marcó buena parte del siglo XIX en el Perú, y es que formaron parte de numerosos conflictos, incluida la guerra contra Chile. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! Proclamada la independencia en Lima el 28 de julio de 1821, San Martín reconoció el valor de algunas mujeres en la lucha por la independencia. El Libertador destacó, entre muchas otras, el papel de las heroínas Toledo, madre e hijas que defendieron el pueblo de Concepción. General Jerónimo Valdés, la llegada de los rebeldes al mando de un tal Álvarez de Arenales ha provocado que los indios se organicen en guerrillas y montoneras. Usted tendrá la misión de poner en orden a esos indios insurrectos y avanzar hacia Concepción. Sí, Excelencia. Ordené a la infantería apostarse en la margen del río y que la artillería apunte todo el fuego contra los rebeldes. ¡Los godos! ¡Llegaron los godos! Los godos están a 2 leguas. Tienen armas y cañones. Hermanos concepcioninos, los enemigos se acercan para cruzar por el puente Balsas. Toquen las campanas. Vamos todos a defender nuestra tierra, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por todos los que murieron luchando por defender nuestro pueblo. Vamos al puente a luchar. Lleven hachas, machetes, piedras. Vamos a impedir que crucen. ¡Vamos al puente! ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! Madre, tengo noticias de Tomás. Gregoria, hija, no me dejes en ascuas. Cuéntame las novedades. Quiere verte esta noche. Bajará con los montoneros de Quirós. ¡Madre! Tomás, hijo mío. Sé que quisiste pagarle a Quirós 500 pesos por mi rescate. Hijo, yo... Madre, te pido que me apoyes. Que apoyes a la causa de la libertad y la independencia por la que estoy luchando. Prométeme al menos que me dejarás hacerlo. María Parado de Bellido fue otra de las mujeres que luchó por la independencia y se comprometió con la causa libertadora, a una costa de su propia vida. Además de destinar recursos a la causa patriota, sirvió como mensajera entre los líderes montoneros y las tropas libertadoras. Fue capturada y ejecutada en la plaza de Arcos en Huamanga. A pesar de las torturas y de que hasta el final se le dio la oportunidad de delatar a los patriotas, ella se negó. Habla, India. Es tu última oportunidad de salir con vida de esto. No estoy aquí para informar a ustedes, sino para sacrificarme por la causa de la libertad. ¡Fuego! El papel de las mujeres durante la guerra por la independencia no se limitó a las mujeres del Ande. Desde las clases más acomodadas de la sociedad limeña, surgieron mujeres como Rosa Campuzano, célebre por convencer a Tomás de Jerez y a 900 miembros del batallón Numancia a pasarse al bando patriota. Otras mujeres, como Brígida Silva, invirtieron casi toda su fortuna en apoyar la causa libertadora, además de servir como espía, compartiendo información valiosa para la causa sanmartiniana. Por su aporte, el Libertador la reconoció como hija de la patria. Hermanos,
Ha llegado a la costa el tal José de San Martín, que ha liberado el sur del yugo hispano, y busca que los indios tengamos derechos como lo tendría cualquiera. Nos vamos a unir a la causa de la libertad, formando una guerrilla que apoye las acciones libertadoras. Las guerrillas o montoneras también fueron parte de los invisibles de esta lucha hacia la victoria impensable. Entre las muchas que acusaron a las tropas realistas haciendo actos de sabotaje y pillaje de los campamentos enemigos, destacó la de Ignacio Quispe Ninavilca, quien formó una montonera de 181 hombres encabezados por él. Las guerrillas de Ninavilca fueron clave para el cerco de Lima, que obligó a los españoles a dejar la capital. Durante los siguientes años, hasta la consolidación de la independencia, Ninavilca tuvo un papel fundamental en el proceso de emancipación. Aunque apoyó a Ribagüero y despreciaba a Bolívar, se puso al servicio del Libertador cuando se enteró que Ribagüero negociaba con los españoles. Ninavilca llegó a servir en el ejército libertador y fue dado de baja en 1826, cuando se le acusó de conspirar contra Bolívar. ¡Avancen! ¡Que nadie se quede! ¡Ustedes atiendan a los heridos! ¡Por allá lleven agua! Las más jóvenes que corran al frente con balas para los hombres. ¡Estas mujeres están locas! ¡Las van a matar! Si te quedan grandes los pantalones para sostener ese fusil, sal y déjamelo a mí. La batalla de Iguazú el Chachapoyas permitió consolidar la independencia de la entonces provincia de Amazonas, parte importante de la intendencia de Trujillo. El papel de las mujeres y de los pueblos de la zona en guerrillas fue fundamental para la consolidación de la independencia en el norte del país. El camino a la victoria impensable está escrito por rostros visibles e invisibles, que lucharon al unísono por la libertad. Luego de esta estupenda animación, tengo la enorme fortuna de conversar con dos grandes colegas, Teresina Muñoz Nájar, a la que probablemente todos conocen, una gran periodista, y últimamente dedicada al tema de mujeres. Ha sacado este libro fantástico justamente a raíz del Bicentenario, Valientes, las mujeres del Bicentenario, que es toda una historia desde la época desde la época inca hasta la actualidad. Y con Víctor Arrambide, también colega, historiador sanmarquino, y con los que tuvimos la enorme suerte de trabajar por un par de años, me parece, en el proyecto especial Bicentenario, y justamente estábamos conversando de esta contribución, los nudos de la República, las lecturas, las fuentes primarias, las conferencias, el Congreso Nacional, las cátedras, ¿no? Entonces, llenos de alegría por haber contribuido en un momento tan difícil a la celebración de nuestro Bicentenario. Entonces, ahora estamos en otro Bicentenario, que es el de la batalla de Ayacucho, que se celebra poco tiempo, en diciembre. Y en esta oportunidad quiero conversar con los dos sobre un tema muy, muy importante, que es los que no aparecen, los llamados invisibilizados, ¿no? Entonces acá quiero empezar con una frase que aparece en la abeja republicana, justamente a raíz de todo los acontecimientos que han ocurrido desde 1820, las entradas de San Martín a la Sierra. Bueno, ha habido una serie de acontecimientos, ¿no? Y acá la abeja republicana tiene esta cita que yo creo que es muy precisa, pero al mismo tiempo con todos los constreñimientos de la época y del momento, ¿no? Y la leo antes de empezar. Dice, después de todo esto, refiriéndose a todo lo que se ha peleado, todo lo que se ha confrontado para poder lograr la independencia, se ven los nombres de los jefes, llenos de elogios y glorias. Y unos hombres que han servido, y los hombres que realmente han servido, dice la abeja, han desaparecido, ¿no? Los nombres han quedado, y acá los cito, sepultados en el olvido.
¿no? Entonces la idea del olvido, que todo lo corroe, especialmente a los subalternos, a los llamados subalternos, ¿no? Que no tienen una voz, no tienen quien los defienda. Hay que también reconocer que luego de esa batalla Sucre premia a los gran colombianos, los reconoce, ¿no? Y el Estado peruano, pues que es un Estado totalmente frágil, no hace lo mismo con sus héroes, ¿no? Entonces, si no hace lo mismo con los oficiales, ¿qué se puede esperar de los personajes que hoy queremos reconocer, a los que queremos introducir, ¿no? Entonces, esta frase, sin embargo, omite a las mujeres, ¿no? Como te habrás dado cuenta, Teresina, son los hombres ahí participantes, pero no se le da el lugar que merecen estas mujeres, ¿no? Que van a hacer pues una travesía de kilómetros, incluso de miles de kilómetros, si uno ve las referencias de la geografía y de lo que tienen que atravesar. Entonces, a mí me gustaría que un poco nos hablaras de ellas, ¿no? En especial de las Rabonas. Más adelante vamos a hablar de otras participantes y sobre todo hace poco descubrí que había unas hospitales de campaña en Huamanga y probablemente haya muchas mujeres huamanguinas que han servido ahí de enfermeras, pero tampoco tenemos los nombres, ¿no? Entonces empecemos por las Rabonas, Teresina, y ¿qué cosa nos dice la participación de estas mujeres que Flora Tristán identifica, pero que ya están en el imaginario de los peruanos antes de que Flora las mencione? Carmen. Exacto, las Rabonas vienen a ser las mujeres, de todas las mujeres que participaron en la guerra activamente, que son muchísimas, son miles, que eran conspiradoras, espías, comunicadoras, que ayudaban económicamente al ejército, etcétera. En primera línea yo creo que están las Rabonas, que son estas mujeres, en su mayoría indígenas, que van a la retaguardia de la infantería, protegiendo, ayudando y colaborando con sus soldados, con sus maridos, padres, hermanos, etcétera, llevándoles las vituallas, llevando las cargas, y iban a la retaguardia a ellas. Y en algunos momentos, como bien lo cuenta Flora Tristán y otros testimonios, ellas cuando el ejército va a acampar, ellas se adelantan 5 o 6 horas a preparar las campañas, las carpas, la comida, etcétera, y esperar a sus soldados para curarlos, ayudarlos, y en algunos momentos también toman las armas, ¿no? Iban con sus hijos, iban con todo eso, ¿no? Y dice que el origen del nombre de las Rabonas es tal vez por el tema de que iban en el rabo de la columna, ¿no? Pero también Claudia Rosas, por ejemplo, señala que también podría deberse a que en un principio eran como castigadas por algún motivo y les cortaban las trenzas, y entonces como al caballo sin cola le dicen rabón, venía el nombre de Rabonas de ahí. Pero el hecho es que, como tú dices, hay muchas, en su mayoría indígenas, pero también habían afrodescendientes, mestizas y de las clases populares. Y también una cosa interesante es que estas mujeres no se las conoce con nombres y apellidos a muchas de ellas, ¿no? Entonces, a la mayoría, porque dice que inclusive eran cantidades importantísimas de mujeres que iban marchando y muchas no se conocen, pero sin embargo se han rescatado algunos nombres, como el que rescata Cortegana, que dice de Jacinta, pero solo el nombre, como me decía Víctor hace un rato, solo el nombre porque el apellido es del marido, Chiquillán. Y claro, como dice Víctor, también tendrían que irse a Huamachuco y averiguar en la partida o en el de nacimiento el nombre de ella, porque no deberían quedar, tal vez el mejor homenaje que se les pueda rendir sea averiguar sus nombres, ¿no? Y ponerles nombre y apellido a cada una de ellas. Claro, y todo esto de Jacinta la patriotísima, ¿no? Es interesante ese adjetivo, ¿no? Que es superlativo, ¿no? Es superlativo. Su nombre probablemente no asociado al del esposo, y aparecen también pues en los cuadros de Pancho Fierro, ¿no? Sí, aparecen en los cuadros de Pancho Fierro con su manta, como las pinta, ¿no? Con su enorme liquia o rebozo cargado de leña, vituallas, ollas, y cargando a sus hijos, inclusive a perros, ¿no? Llevaban animales también. Sí, y ahora para Víctor, así como aparecen en las acuarelas las Rabonas, también aparecen pues estos soldados, digamos, desconocidos, ¿no? Que son la tropa, miles, como dice Teresina. O sea, no, acá estamos hablando de miles de soldados que van a ir caminando para llegar finalmente y que muchos probablemente quedaron muertos en el camino, ¿no? Háblanos de estos reclutas, muchos forzados,
que tampoco tenemos las listas o hay algunos conocidos? ¿Qué cosas se sabe de todo este mundo popular, como dice Teresina? Porque son sectores populares, mestizos, mulatos, indígenas, que van poco a poco adhiriéndose a estos ejércitos patriotas. ¿Qué tal, Carmen? Bueno, sí, en efecto, uno de los temas que de repente falta trabajar en cuanto a la independencia es el tramado social del ejército, o cómo se van incorporando, cómo se van formando. Obviamente, tenemos un gran problema que, en primer lugar, es el tema de las fuentes, ¿no? Sabemos perfectamente que, bueno, el Estado peruano, en su inicio, un Estado primigenio y de repente desordenado, que no tomaba la debida atención para preparar unas listas adecuadas o con la mayor cantidad de información posible de los soldados que se iban incorporando al ejército. Sabemos, obviamente, de que luego de la llegada de San Martín hay un gran grupo de personas que van uniéndose, tanto que se van a destacar como oficiales. Creo que las historias de Francisco de Vidal y Manuel de Rosola son interesantes, son jóvenes de 17, 18 años que van incorporándose al ejército y claro, como ellos han sido oficiales, personas con una instrucción, han dejado testimonios escritos. En cambio, en cuanto a los soldados, no tenemos mayor información. Según las memorias de algunos de los oficiales, se habla de pues, partidas de negros, por ejemplo. Dice partidas de negros que se unen a Ica, por ejemplo, ¿no? O un grupo de tal pueblo que van pasando, se van incorporando. Generalmente en esta historiografía, o bueno, también en estos discursos oficiales, se considera de que la participación popular solamente se dio a través de las guerrillas, pero no es cierto, sino también se dio a través de la incorporación del ejército. Entonces no sabemos en efecto cuántos peruanos se fueron incorporando desde la llegada de San Martín, ¿no? O de las primeras expediciones de Cochrane. Tengo algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, de chicos, por ejemplo, hay un señor Evaristo Mimbela, que a los 11 años se une al Ejército Libertador en 1821, tiene 11 años, y se dedica a hacer tambor, ¿no? Como jovencito a hacer tambor. Y como tambor participa en la campaña de intermedios, ¿no? No llega a participar directamente en Ayacucho, ya va siendo destacado. O por ejemplo, José Antonio Gallagos, ¿no? Limeño, 18 años, se incorpora al ejército, participa en intermedios y es capturado en la campaña de intermedios luego de la batalla de Moquegua y es recluido en Esteves. Y luego tenemos personas que han estado de repente en anteriores movimientos. Por ejemplo, Rufino Macedo, ese es de Puno, de Yaviri, y que participa en la rebelión de los Angulo y Pomacao. Está presente en Humachiri y luego simplemente después de la derrota de Humachiri huye, desaparece hasta la llegada de San Martín. Y él trata de comunicarse con él enviando información sobre el movimiento de tropas en el sur. Entonces, tenemos todo un grupo de gente que se va incorporando, ¿no? O sea, es un ejército nacional que se va formando. O sea, sabemos nosotros, obviamente, por la historia de los principales generales, personas como Lamar, personas como Gamarra, de los años que nacieron más o menos en la década de 1780 a 1790, que tienen ya una experiencia previa, ¿no? En el ejército colonial, el ejército español. Y luego otros que van incorporándose, ¿no? Van aprendiendo en el camino, ¿no? Justamente, y esto es un fenómeno que de repente pasa en varias partes, ¿no? Visto el caso de Argentina también, no tiene las listas completas. Y el caso de Colombia, bueno, ahí Clement Thibaut ahí sí ha hecho un rastreo y tiene una relación importante. Nosotros hablamos, por ejemplo, en la batalla de Junín, realmente solamente hablamos de Errázuriz, como si la batalla hubiera sido de un solo hombre. Y no hablamos del contingente de la mayoría del norte que eran parte de los Húsares de Junín, algunos que son del norte, muchos que también eran del sur. Nieto, por ejemplo, estaba ahí, Nieto está ahí. Y también no sabemos mucho de la cantidad de soldados peruanos que habían en la batalla de Cucho. Algo que quisiera, y acá le paso la palabra a Teresina, quisiera saber, así como un poco Víctor está demandando por una historia social, ¿no? Una historia social de la independencia en la cual podamos identificar a los actores. Acá tenemos a Jacinta, la patriotísima, pero no tenemos otros nombres. ¿Existen detalles de la vida en campaña?
Pienso, por ejemplo, todas las discusiones que hay sobre las soldaderas en la Revolución Mexicana y de esa línea entre lo privado y lo público, ¿no? Esa ruptura. Y como tú dices, cuando van ellas con sus bártulos, no van llevando la leña, los hijos, los animales, es llevar el hogar con ellas, ¿no? Y es algo que se ha trabajado por la Revolución Mexicana, como las soldaderas, algunas están peleando, pero otras están preparando la comida, están con las veladoras, está la Virgen de Guadalupe, o sea, es como que el hogar está presente ahí no, en el territorio de la violencia, no hay una línea o una inexistencia de la línea entre lo doméstico y lo público. Entonces, ¿tenemos, Tere, alguna referencia de cómo era la vida de estas mujeres, qué hacían, qué cocinaban, que nos pueda iluminar, como dice Víctor, una suerte de historia social de las mujeres en el proceso de la independencia? Sí, bueno, mira, como tú sabes, Carmen, este fenómeno no solo ocurrió acá en el Perú, sino en otras partes de Latinoamérica, como lo has mencionado ahorita en México, y con diferentes nombres, ¿no? La Adelita, la Juanita, las trompeteras, las soldaderas, etcétera. Y, por ejemplo, Flora Tristán dice de las rabonas son las vivanderas peruanas, porque en Francia, en la época napoleónica, también hubo estas mujeres que vendían vituallas al ejército, ¿no? Pero sí se sabe, por ejemplo, por testimonios de cronistas, que estas mujeres, en primer lugar, auxiliaban a los heridos. Les llamaban también las langostas porque llegaban a los pueblos a conseguir lo que pudieran para poder alimentar a todo su batallón, ¿no? Les decían, llegó la plaga de langostas. También nacían sus hijos en el propio campo de batalla, que cuando eran chiquitos se convertían en tamborilleros también. Y bueno, sí, yo creo que sí se puede saber qué hacían y cómo llevaron exactamente del hogar, cómo intercalaban lo privado con lo público, porque de las acciones de la guerra también llevaron su domesticidad, ¿no? Al campo de batalla, su cotidianidad, su domesticidad, lavaban la ropa, etcétera, en el campo de batalla. Y esa es una cosa bien interesante porque intercalan lo público con lo privado de una manera bien interesante, ¿no? No, y el tema incluso de una suerte de medicina tradicional, ¿no? Por algún lado leí estas hierbas, ¿no? Que colocan sobre las heridas, ¿no? Hay soldados que se recuperan, ¿no? El conocimiento que tienen de la naturaleza y de una suerte de medicina, pues, que les viene de generaciones y que va a ser aplicada para curar, ¿no? Toda la idea de cuidar y de curar. Y no solamente eso, también enterraban a sus propios soldados, ¿no? Ellas eran sepultureras también. Y también morían también en el campo de batalla, muchas de ellas, lo cuenta Elvira García en su libro de las mujeres del siglo, las mujeres peruanas, ¿no? Muchas de ellas también morían en el campo de batalla y quedaban olvidadas ahí para siempre. Nunca se supo qué fue de ellas, ni si se enterraban o no se enterraban, ¿no? Y Víctor, para ti, moviéndonos a otros sectores que también han sido invisibilizados, aunque conocemos algunos nombres, ¿no? Yo creo que la Dunbar Temple hace un gran trabajo en la recopilación de lo que es la guerrilla, ¿no? Los guerrilleros, que también probablemente van con sus mujeres, con sus hermanas, porque no solamente son esposas o digamos amantes, sino que también son pues hijas, son hermanas, ¿no? Son batallones de mujeres que se enfrentan, digamos, al peligro realista, porque los realistas también han estado incendiando sus pueblos. Entonces, Víctor, me gustaría un poco que nos hagas algún perfil de estos guerrilleros que conocemos y si es posible tener una idea de la guerrilla también dentro de una historia social de la guerra. Bueno, sí, en el caso de las guerrillas, por ejemplo, el caso de la guerrilla es un tema más trabajado que incluso la misma composición social del ejército, ¿no? Teniendo en consideración a casos como Cayetano Quirós o Ignacio Quispe Ninavilca, ¿no? Que finalmente son, como tú mencionas, son ejemplos que nos pueden mostrar un poco las relaciones que justamente tienen. En el caso de Ignacio Quispe Ninavilca es clara, ¿no? Él ha sido curaca de Guarochirí, tiene negocios, que va a ser afectados obviamente por el tema de la guerra, decide participar obviamente a favor del bando patriota, pero él aprovecha esas relaciones, ¿no? Esas relaciones familiares, amicales. Entonces, claro, ahí vamos a ver de que en estas guerrillas, muchos lo que van a ser conformados por redes amicales, redes de familia, ¿no? Y
Y se crea tanto una red, hay una cosa que tienen claro, ¿no? El caso de las montoneras, claro, pueden ser grandes, pero también tienen que ser lo más rápido posible, porque son ataques muy fugaces y obviamente retiro inmediato, ¿no? Y zonas que rodean Lima, ¿no? Vimos Cayetano Quirós y otras guerrillas tienen incidencia pues en Guampaní, Canta, ¿no? Las cercanías de Lima. Y ahora recuerdo un caso, por ejemplo, se sabe perfectamente de que María Parado de Bellido, su esposo, son su esposo y sus hijos los que participan en la guerrilla de Cayetano Quirós, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, tanto San Martín, luego Bolívar, saben cómo lidiar con ellos, ¿no? En el caso de Cayetano Quirós hay una interesante relación, bueno, hasta que es capturado, obviamente, y luego justiciado. En el caso de Ignacio Quispe Ninavilca, vemos pues que incluso hay ciertos enfrentamientos, no hay tensiones respecto al ejército regular. También él es un caso muy emblemático porque finalmente logra llegar incluso al Congreso, tiene una participación política importante, ¿no? Y las guerrillas finalmente van a ayudar bastante, ¿no? Asusando, tratando de quitar recursos, evitar que los recursos lleguen a los realistas, cortando puentes, caminos, y por eso ahí su participación va a ser importante. Generalmente, obviamente, sabemos que, por ejemplo, el caso de Ignacio Quispe y Ninavilca, la mayoría son de Guarochirí, obviamente, ahí tenemos podemos establecer cierta composición social, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que esta gente tenía que ver el tema de los recursos. Entonces, ahí nos podríamos preguntar qué tanto se movilizaba la sociedad, ¿no? Porque obviamente tenía que haber gente que finalmente de una u otra forma se quedan en el campo para tratar de obtener los recursos que finalmente ellos podían tener. No es que el 100% de la población se movilizaba, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta para Teresina, que es básicamente estos sectores urbanos rurales, ¿no? Que siempre se piensa, pues, como muy bien dice Víctor, no es un pueblo en armas que va al campo de batalla, sino que están haciendo otras labores, ¿no? Hay otras labores en la guerra, ¿no? Y probablemente las comunicaciones en la guerra son fundamentales. Y aparentemente hay muchas mujeres que cruzan esa línea, que es una línea peligrosísima porque pueden ser asesinadas, pueden ser ejecutadas, como es el caso de Las Toledo, de María Parado de Bellido y de Brígida Silva. Entonces, ¿qué tienes que decirnos, Teresina, de estas mujeres que están en la retaguardia? Pero un poco que la retaguardia no es un lugar seguro tampoco, ¿no? Porque es el lugar donde básicamente el caso de Las Toledo es clarísimo, llega pues un contingente del ejército español a Concepción y ellas cortan el pueblo, ¿no? Labores. Y es interesante lo que dice Víctor, ¿no? No hay un activismo solamente hacia el campo de batalla, sino está la retaguardia y los diferentes niveles donde la guerra se va a desarrollar. Claro, el caso de María Parado de Bellido es el paradigmático, además es la heroína que todos los peruanos con la que más nos identificamos, porque la que aprendemos en el colegio, creo que es la única heroína de la que hablaban en el colegio hace años. Y María Parado de Bellido, ella nace en Cangallo, en Paras, en un pueblo Paras, y parece que era analfabeta, pero tenía, según Nelson Pereira, tenía bastante dinero porque tenía tierras, tenía una hacienda y compró una casa en Huamanga también. Y ella lo que hacía era ayudar económicamente también a las guerrillas, a la montonera, donde estaban, como dice Víctor, sus hijos y su marido. Y le escribía a través de su hija Andrea la información privilegiada que ella recibía de un amigo, de un pariente. Ella recibía esa información y se la mandaba por cartas a su hijo Tomás, hasta que los realistas lo atrapan, lo interceptan y ahí es donde seguramente la llaman a ella y la fusilan, ¿no? Que es como termina su vida María Parado de Bellido. Pero también están, como tú dices, las Toledo, que son la madre y dos hijas, ¿no? Que ellas cortan o provocan con la ayuda de la población que se corte el puente colgante que cruzaba el río Mantaro para que de ahí se cae toda la parte del ejército realista y ya no pueden cruzar, ¿no? O Brígida Silva también, que era como la comunicación con sus hermanos presos años y ella sí, súper patriota, porque además nunca la agarraron ni nada y ella se mantenía una comunicación constante con ellos, ¿no? Tenía inclusive, creo, un hermano que pertenecía al ejército realista, por eso no la atrapaban, ¿no?
Y también está pues Juana de Dios Manrique, hay muchísimas, ¿no? Juana de Dios Manrique también es un personaje que deberíamos levantar un poco más porque no es tan conocido, pese a que es la única que está en el Panteón de los Héroes o enterrada ahí, ¿no? Pero no la conocemos tanto, ir al contacto con Olaya, ¿no? Exacto, hay muchas que justamente las labores de espionaje las obligan a ser invisibles, ¿no? Pero digamos, son las que están poniendo totalmente su vida en peligro. Entonces, para los dos, la pregunta final sería, y les agradezco muchísimo por esta conversación, es cómo este legado nos puede ayudar a enfrentar los nuevos desafíos del presente, ¿no? Tanto para las mujeres, ¿no? Que justamente en esta semana estamos conmemorando, entre comillas, la Semana de la No Violencia. Sin embargo, pues la situación de las mujeres en el Perú y en el mundo es dramática. Entonces, ¿cómo este legado, cómo recuperando este legado que tú lo has hecho extraordinariamente en tu libro, vamos a crear, ¿no? esta sensación de una identidad fuerte, de una identidad decidida de nuestras niñas, ¿no? Que tengan referentes, que existan ejemplos de mujeres fuertes que han luchado por la independencia. Y para ti, una pregunta similar, Víctor, o sea, ¿cómo la recuperación de los sectores marginados, invisibles, populares, puede convertir a esa independencia en una conmemoración compartida, ¿no? Porque aparentemente solamente se celebra pues a Sucre, a Bolívar, ¿no? A los grandes nombres, pero existen miles de peruanos que arriesgaron su vida. Estás hablando de Olaya, ¿no? Que ante la tortura se niega a dar los nombres, ¿no? Es un personaje valiente que viene pues un pescador, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos todas estas voces, ¿no? En una suerte de coro, ¿no? Para poder enfrentar los años que nos vienen con fortaleza, con memoria, ¿no? Y con un sentido de valor, ¿no? Que nuestra independencia, pues, distó mucho de ser concedida. Y que justamente lo que hemos conversado en este espacio, que son fuerzas múltiples, ¿no? Que están operando en diferentes niveles en el Perú. Entonces, Tere, ¿cuál sería el legado para nuestras niñas, para nuestras mujeres, de lo que ocurrió hace 200 años para lograr la independencia del Perú? Mira, yo creo, Carmen, que lo más importante es que las niñas y mujeres se enteren, y los niños también se enteren de la participación de estas mujeres en la historia de la República, ¿no? Que fueron tan importantes, tan patriotas, tan valientes, tan decididas, y que hicieron cosas increíbles, porque ¿qué modelos de rol tienen las niñas ahora? ¿Qué mujeres son sus modelos? Pues bien raro es encontrar una mujer así como íntegra, con todo lo que está pasando en el país, ¿no? Y para los niños también, los niños, los varoncitos también tienen, y es bien simbólico ese cuadro famoso de Lepiani, donde aparecen 13 hombres, incluido un cura, y una multitud de gente que están mirando, y no aparece más que una mujer que está una tapada, ¿no? Como si las mujeres no hubieran participado en nada. Yo creo que una difusión más profunda, más, por ejemplo, este podcast, ¿no? Que tiene que llegar más a los niños y niñas de colegios, me parece interesantísimo por la recreación que hacen porque no sabemos, ¿no? Ignoramos la historia de nuestros héroes, mujeres y hombres, la ignoramos completamente hasta que no empezamos a dedicarnos un poco más. Felizmente con ese bicentenario ha habido una difusión un poco mayor, pero sí tiene que haber un esfuerzo de la educación para llegar a mayores niñas y niños, y pues crecer sin este tufo a corrupción que estamos viviendo ahora, Cuando ¿no? San Martín Que era las impensable hace reconoce, años, creo. habla de las más sensibles, ¿no? Es una palabra que me parece tan necesaria, ¿no? La sensibilidad, la emoción, el volcarse al otro con cuidado, ¿no? Que probablemente, como tú dices, la corrupción es una lacra, pero también la violencia, ¿no? La violencia desahogada. La violencia, no sé, lo que pasa es que tiene que haber unas campañas muy fuertes de prevención y de sensibilidad de hombres y mujeres, porque tenemos pues una situación que nunca la habíamos vivido antes, y una crueldad contra las mujeres impresionante. Tú lo dijiste en tu última columna en El Comercio, cómo nos matan ahora cortándonos en pedacitos o quemándonos vivas, y es una crueldad inusitada, ¿no? Y todas estas mujeres ejemplares que han luchado con tanta empatía y sensibilidad por el prójimo, ¿qué pasó con eso, no? Yo creo que deberíamos revalorar, y tiene que haber campañas muy agresivas de conocer nuestro pasado y estos héroes y heroínas
del Perú, ¿no? Recuperar la sensibilidad perdida, ¿no? Probablemente. Y Víctor, ¿qué opinas tú de la recuperación de todos estos soldados, ¿no? Entusiasmados con el horizonte de la libertad y que probablemente sus cuerpos han quedado ahí en los Andes peruanos o en el campo de batalla enterrados y no sabemos ni quiénes son? ¿Cómo este legado nos puede ayudar en este tránsito tan difícil que estamos viviendo? Bueno, igual similar a lo que mencionaba Teresina, hace falta bastante difusión, pero sobre todo investigación. Hay que darle nombre al accionar del pueblo. Generalmente, sobre todo en este bicentenario, ha habido muchas reivindicaciones regionales, pero muchas también basadas en la memoria. Una memoria de repente que ha sido construida a través de relatos locales, pero no solventados a través de la investigación. Lamentablemente en el Perú los trabajos de memoria son muy malos. No tenemos ni siquiera reconocimiento o no tenemos la identificación de muchos de los que pelearon por la independencia en base a su origen. ¿No? Yo en junio estuve en San Pedro de Lloc y solamente se hablaba de Errázuriz. Y Errázuriz fue con todo un contingente de gente de la región y nadie sabía el nombre de los demás. Entonces hay que primero llegar a eso. Obviamente tenemos ahí un problema con las fuentes, pero sí hay la posibilidad de, a través de estudios más detallados, ahí justamente lo que Cortegana hizo en los años 50, 60 del siglo XIX, de tratar de darle información del origen de muchos de los, bueno, en este caso trabajó los oficiales, porque finalmente él veía que era un cuerpo que había sido totalmente olvidado. Por eso es que ellos deciden fundar una sociedad humanitaria para poder respaldarse y buscar reconocimiento, ¿no? Y juntarse entre ellos para poder apoyarse, porque mucha de esa generación estaba muriendo en la extrema pobreza, sin los reconocimientos. Incluso se sabe que Pantaleón Barahona, el soldado colombiano que capturó la Serna, llegó a Lima y murió en Lima y enterrado pues seguro en una fosa común, en una tumba simple, lo cual ya no tenemos restos. Y así lo vamos a ver. Los reconocimientos a los soldados de la independencia van a llegar mucho después todavía. Como somos ahora, en este momento, estamos reconociendo esta complejidad que ocurre durante la independencia, lentamente ir reconociendo y recopilando historias, ¿no? Para tener al final, probablemente en algunos años, una mirada mucho más completa. Así que les agradezco muchísimo. Se han quedado muchos personajes en el tintero, pero probablemente en otra oportunidad seguiremos esta conversación. Gracias, Teresina. Gracias, Víctor. Y espero verlos pronto. Muchas gracias. Luego de esta conversación con Teresina Muñoz Nájar y Víctor Arrambide, en la cual hemos ido delineando, hemos ido identificando a una serie de personajes, como es el caso de Brígida Silva, como es el caso de Las Toledo, ¿no? O algunos guerrilleros, algunos de los cuales ya tienen estudios al respecto, pero hemos ido viendo algo que es interesantísimo y que probablemente va a permitir que Ayacucho cristalice como el momento más importante de nuestra independencia, y es la multiplicidad de esfuerzos, ¿no? Ayacucho no solamente son los generales, no solamente son las fuerzas gran colombianas que vienen a apoyarnos, pero es una multiplicidad de rostros y de voluntades que van a lograr confluir en ese campo de batalla, ¿no? Y entonces acá todos los que están alrededor del esfuerzo, ¿no? Y que están relacionados con la vida doméstica, con la comida, con la necesidad de curación que muchas veces se realiza a través de hierbas medicinales, ¿no? Las rabonas van llevando con ellas la leña, la comida, pero también llevan hierbas para curar a sus hermanos, a sus esposos. Y por otro lado, la guerrilla, ¿no? La guerrilla que es determinante en las dos batallas, ¿no? Entonces, considero que de esta manera cerramos este ciclo de fuerzas civiles presentes, ¿no? Y que muchas veces la militarización de la batalla no nos deja verlas en detalle, ¿no? Y cómo estas fuerzas, estas energías
y esto es algo que ha salido de nuestra conversación con los invitados, va a permitir unos ejemplos, una ejemplaridad que en este momento realmente necesitamos con urgencia, ¿no? El sacrificio, la entrega, la sensibilidad, el mirar a través de los ojos del otro, ¿no? Es algo que en este momento, la compasión, ¿no? En estos momentos de violencia extrema, tenemos que nutrirnos, ¿no? Entonces estamos muy contentos con este episodio y los esperamos en el próximo, en el cual vamos a cerrar, parte de la discusión, volviendo a la batalla de Ayacucho. Que tengan un estupendo domingo y gracias por seguirnos.